Y mis amados, recuerden que los días viernes estamos siempre teniendo esta serie que se llama Enemigos del Alma. En esta oportunidad quiero que podamos hacer algo muy especial, que es conectar un poco lo que algunos de ustedes, si no estuvieron el viernes, se lo perdieron, pero quiero conectar un poquito con la enseñanza del día viernes, ¿sí? Muy bien. Entonces, mientras nuestro hermano Henry va saliendo con la hermana Elisa, va saliendo con su pequeño rebaño precioso que Dios le ha prestado, le ha regalado, vamos entonces a comenzar. Y quisiera que piense en esto. Si alguien le preguntara, ¿qué te falta? ¿Qué le diría usted? ¿Qué te falta? Mire a la persona que está a su lado y dígale, ¿a ti qué te falta? No sé si la persona que está a su lado, ¿qué le va a decir? Oh, me falta un auto nuevo, un carro del año. No sé, de repente, ¿qué va a decir? Me falta un mejor trabajo, un ascenso en donde estoy, o un trabajo. De repente alguien le va a decir, oh, me gustaría, quiero cambiar ropa, quiero ropa nueva. ¿Qué le falta a usted? Le falta, y usted escriba en su lista, ¿qué cosas usted cree que le falta? Miren, hay muchas cosas que nos pueden faltar, muchas cosas. Pero hay algunas que son imprescindibles, ¿verdad? Para la vida. Por ejemplo, el oxígeno no nos puede faltar. Sin oxígeno nos morimos. Sin agua tampoco. Podríamos aguantar algunos días, claro, pero no mucho. Y sin alimento, ¿cuánto tiempo podríamos soportar sin alimento? Pero hay otro elemento que no es así algo sustancial que usted lo pueda tocar, como el agua, la comida. Y el aire no lo podemos tocar, pero lo sentimos, ¿verdad? Lo sentimos cuando entra a nuestros pulmones. Pero saben, yo me atrevo a decirles que hay una cosa que si nos falta, no nos va bien. Que si nos falta, va a ser como un tropiezo para nuestras relaciones interpersonales. Si nos falta, se nos va a hacer difícil llevar adelante el matrimonio, llevar adelante la amistad, llevar adelante la relación con los hijos. Si nos falta, incluso hasta podemos tener problemas en el trabajo también. Dentro de esta serie que estoy escribiendo acerca de enemigos del alma, hay un enemigo mortal del alma y es la falta de perdón, definitivamente. El texto bíblico que utilicé en su momento está basado en Efesios capítulo 4, verso 32, donde el apóstol Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Le invito a orar. Padre Santo, nos presentamos delante del trono de tu gracia y en este instante clamamos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a poder recibir tu palabra, a poder discernir en ella y especialmente para que esta palabra también la podamos practicar. Padre amado, te suplicamos que podamos estar atentos y atentas a lo que tú tienes para nosotros hoy. En lo personal te suplico que me escondas detrás de tu cruz y que solo tú seas escuchado en este momento hasta donde esta voz pueda llegar. Padre amado, gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos exhorta, que nos corrige y que nos ayuda a tener una vida más agradable a ti. Gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas, nuestros amigos y amigas que están con nosotros este día dispuestos a recibir tu palabra. A ti te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados míos, definitivamente la falta de perdón es una cadena espiritual
que aprisiona el corazón. Algunas imágenes van a ver ustedes más adelante para poder ilustrar esto, pero muchas personas cargan resentimientos que no solo afectan su relación con los demás, sino también con Dios y consigo mismos. Jesús nos enseñó que perdonar no es una opción, sino un mandato que trae libertad y sanidad. Hoy quiero mostrarles cómo la falta de perdón se convierte en un, como decía recién, en un enemigo mortal para el alma. Pero también quiero mostrarles cómo es que usted puede vencer la falta de perdón en su vida. Porque una cosa es que yo le comparta el problema, pero otra cosa es cómo abordamos el problema, qué solución hay para el problema. En la primera parte del día viernes hablamos de que la falta de perdón es una raíz de amargura. Si vamos al pasaje de Hebreos capítulo 12 y verso 15, algunas cosas están en español y otras en inglés. Mirad bien, dice allí el autor de Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amados míos, cuando leemos esta porción nos damos cuenta que el resentimiento no perdonado envenena el corazón. Crece silenciosamente hasta contaminar otras áreas de la vida. Y muchas veces es como esta enfermedad a la cual todo el mundo le tiene pavor, llamada cáncer, donde a veces surge que avanza dentro del cuerpo de una persona y no nos damos cuenta o no siente dolor hasta que de repente hubo un análisis, hubo un test, un análisis de sangre, algo, fue al doctor por cualquier otra cosa y se dan cuenta que algo no está bien y comienzan entonces a investigar un poco más y luego le dicen, señora, señor, mire, usted ha venido por este problema, pero usted en realidad tiene cáncer. ¿Cómo? Yo no siento ningún dolor, doctor. Sí, pero así es. Y lo peor de todo, que usted está en stage 4, en escala 4. Imagínense. Así trabaja muchas veces la falta de perdón también. Crece silenciosamente. Les decía el viernes pasado el ejemplo de Caín y de Abel, ¿verdad? Que allí se llevó a cabo justamente el primer asesinato de la historia de la humanidad. Y no fue un acto de defensa propia, no fue que alguien se defendió porque le querían robar, no, simplemente usted puede de las imágenes que ve allí identificarse con algo, simplemente porque había un corazón, el corazón justamente de Caín, donde estaba lleno de resentimiento hacia su propio hermano, simplemente porque él veía la gracia de Dios en su propio hermano nada más. Y eso le llevó a cometer el primer asesinato. Amados, cuando leemos las Escrituras en un pasaje como este, usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8, esto nos ayuda a examinar tu corazón para arrancar la raíz antes de que crezca. Les recordaba el viernes pasado que muchas veces si usted trabaja en su jardín y hay ciertas raíces que tiene que arrancar, cuando ha pasado mucho tiempo, qué difícil es arrancar una de esas malezas, digamos, que usted no las quiere allí, pero si ha dejado pasar el tiempo, a la hora que quiere arrancarla, se da cuenta que tiene que hacer más fuerza porque ya se arraigó entonces en la tierra. Y eso pasa con nuestro corazón cuando hay falta de perdón. Pero hay algo más, la falta de perdón nos aparta de Dios. Imagínese ese hombre que seguramente usted ve ahí en las imágenes con raíces de amargura, pero no puede caminar, definitivamente que no. Eso nos ayuda a entender un poco
lo que el Señor Jesús compartió a sus discípulos en el Sermón del Monte allá en Getsemaní. Y en Mateo capítulo 6, versos 14 al 15 les dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tal vez alguien dirá: oh, pero eso es muy fuerte. Eso es justamente lo que nos encontramos en el reino de Dios. Necesitamos verdaderamente lo uno y lo otro. ¿Necesitamos el perdón de Dios? Claro que sí, pero también necesitamos perdonar a nuestros semejantes. Amados míos, el perdón está conectado directamente con nuestra relación con Dios. Si negamos perdón, nuestras oraciones se ven estorbadas. Tal vez tú dices luego: bueno, pero es que Dios no responde, Dios no me ayuda y yo estoy orando, pero hay algo que está estorbando, que es un obstáculo allí. Amados míos, Dios no bendice un corazón lleno, saturado de odio. En tercer lugar, la falta de perdón cierra las puertas a la paz interior. Y leímos el pasaje de Isaías 57, 20 al 21, donde dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Porque son impíos, viven impíamente, es decir, conforme a los rudimentos del mundo y no del reino de Dios. Conforme a la carne, conforme a sus pasiones, conforme a sus pecados. Entonces, el profeta Isaías, de parte de Dios, dice: son como un mar en tempestad. ¿Alguna vez, pregunté yo, ha estado usted en una embarcación donde de repente el mar comenzó a estar en una tempestad? En alguna oportunidad he vivido esa experiencia y es tan difícil sostenerse adentro de la embarcación. Tiene que usted agarrarse de esos pasamanos que hay y esperar que pase el tiempo hasta que se calme un poco el mar o hasta que lleguemos a destino. Es tan difícil, casi imposible estar parado sin agarrarse de algo debido a la tempestad. Y sabe, algo así sucede en la vida de la gente sin Dios. Amados míos, el que no perdona vive sin paz, siempre está reviviendo el dolor. Seguramente conoces a alguna persona que de tanto en tanto, cuando le ves y entra en alguna conversación, te das cuenta que esa persona, aunque han pasado 5, 10, 15 o 20 años, aún no perdona, porque la manera de hablar y la manera que recuerda la humillación, la manera en que recuerda cómo fue ofendida o ofendido o lo que le hicieron, eso te demuestra que la persona no ha perdonado, porque a veces en su propia actitud, la forma en que lo dice, lo ves incluso en su expresión facial. Y amados míos, el enemigo usa el recuerdo para mantenernos esclavizados. Satanás es muy astuto y quiere que tú te estés siempre recordando una y otra y otra y otra vez de esas cosas que te hicieron, para que tú siempre seas esclava o esclavo de ese pensamiento. Y es un obstáculo en tus oraciones, un obstáculo en tu vida personal, un obstáculo en todo. A Satanás le conviene que no perdones, lamentablemente. ¿Sabe? Hay un caso que lo describe muy bien el profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 18, versos 8 y 9. Tome nota, por favor, porque ahí encontramos a un suegro que odia a su yerno. Ya usted sabe que me estoy refiriendo a Saúl y David, ¿verdad? Saúl no perdonó y vivió atormentado. Solamente porque aquel día que llegó David de regreso y la gente cantaban y adoraban porque habían vencido, y Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y Saúl reaccionó, ¿verdad? ¿Cómo?
¿qué es esto? Si yo soy el rey de Israel. Y abrió la puerta a todo eso. Y comenzó entonces a envenenarse con sus propios pensamientos. Y entonces desde ese momento, nunca más Saúl volvió a gozar y a tener una libertad espiritual. Constantemente el odio venía hacia él, tanto así que intentó matar a David varias veces. Amados míos, también la falta de perdón abre la puerta a nuestro enemigo, a nuestro adversario, al diablo. El apóstol Pablo, por eso en Efesios 4, versos 26 y 27, nos declara algo. Y dice, airaos, es decir, bueno, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay cosas por las cuales estamos autorizados a enojarnos. De repente un acto de injusticia. Tú ves en el supermercado, en algún lugar, a alguien haciéndole daño o a un muchacho robándole a una anciana, algo injusto así. Y tú te enojas por eso que viste. O una persona insultando al otro, o una persona faltando el respeto a una mujer, lo que sea. Y esas cosas te enojan. Esos enojos serían esos enojos permitidos, vamos a decir, sin que llegues a la ira, o mejor dicho, sin que llegues a llevar a una mala praxis de eso. Pero el asunto es que a veces ese enojo o esa ira te lleva a tomar determinaciones y decisiones que afectan el resto de tu vida, especialmente si decides no perdonar, porque la falta de perdón da un terreno legal a Satanás. Es como si le permitieras que él llegue y clava una estaca. Hace muchos años atrás, una manera de poder zonificar los terrenos en varias partes del mundo era utilizando estacas marcadas con el apellido de la familia que la había obtenido. De hecho, leyendo en la historia de los Estados Unidos hace muchísimo tiempo atrás, así era como se adjudicaban grandes parcelas o terrenos a familias que venían de otros estados, incluso familias de inmigrantes de hace ya bastantes años. Estoy hablando de los años 1700, 1800. Y entonces lo que se hacía era que se le daban las estacas y ellos ponían allí su nombre y le amarraban algún color, algo que identificara a la familia, y con esas estacas iban delimitando, digamos, el terreno. Y si alguien irrumpía allí por error o porque no se daba cuenta y venía el que ya había puesto la estaca, le decía, mira, aquí está la estaca, mira, está mi apellido, este terreno ya fue adjudicado a nosotros, tienes que ir a otro lugar, este es nuestro. Muchas veces Satanás hace eso, porque eso de la estaca era algo legal. Muchas veces Satanás quiere clavar esa estaca para tener ese espacio legal allí en tu vida. Amados míos, el enemigo usa la ira para traer muchas veces división y destrucción en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en tu comunidad. Recordemos que el perdón es una estrategia espiritual de guerra. Interesante, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que estamos en guerra contra nuestro enemigo. No podemos estar en amistad. No podemos decir que, como alguna persona por ahí alguna vez pensó en decir, bueno, si Satanás no se mete conmigo, yo no me meto con él. Y nos llevamos bien los dos. No. Discúlpeme, eso no funciona así. Jamás eso va a funcionar así. Verdaderamente, desde el día que tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú eres una persona que le entregó su vida, o si eres una persona que estás buscando de Dios en este tiempo, esta es una realidad. Es como una lucha. En lo personal, demoré 4 años en esa lucha, en esa guerra, de decirle que sí a Dios. Y eso pasa en cada persona. Porque verdaderamente Satanás no quiere perder ni a uno si es posible.
se los quiere llevar a todos con Él. Pero nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del madero, derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, por toda esta humanidad, para comprarnos. Y Satanás no puede recomprarnos, porque Él nos compra y no nos pone en un lugar donde vayamos a ser otra vez exhibidos para ver si alguien nos compra. No, eso pasaba en las subastas. Cuando el Señor Jesús nos compró con su sangre, no nos toma y nos lleva y nos pone en una subasta a ver quién nos compra. No es así. En la época de la esclavitud en este país sucedía eso, donde los esclavos que iban llegando del continente africano, entonces luego se los tomaba y era todo un negocio, porque estaban los que compraban grandes cantidades y luego iban a otras partes, a otras ciudades, dentro de lo que conocemos como aquellas 13 colonias, por ejemplo, de la Unión Americana, y se organizaban subastas y alguien más los compraba. Y a veces una de estas personas del continente africano podía terminar siendo vendido 3, 4, 5 veces. Esa es la parte de la historia de nuestro país, es una realidad. Ya no está en la historia de los chicos en high school, ya no se los dicen eso, pero esa es una realidad que pasamos. ¿Sabes? Satanás quiere hacer eso justamente, pero el Señor Jesús definitivamente evitó eso porque nos compró en la cruz del Calvario. Amados míos, la falta de perdón te mantiene prisionero del pasado. De esto terminamos hablando el viernes pasado, porque estás con ese pensamiento. El apóstol Pablo, que en cierta manera el Espíritu Santo le guía, se da cuenta muchas veces de estas situaciones y le escribe una carta a un grupo de creyentes en una ciudad llamada Filipos. Y él entonces en Filipenses 3:13 al 14 le dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice luego, prosigo a la meta. Cuando nos resistimos al perdón, nos cuesta mucho proseguir a la meta porque entonces estamos recordando el pasado. Y el consejo paulino es: olvídate ciertamente aquello que ha quedado atrás, extiéndete a lo que viene. No te pongas a pensar en lo que fulanita o fulanito te hizo o aquella institución, quien sea. Tú mira la cruz vacía, mira a Cristo y eso es lo que te va a ayudar. Algunas personas que a veces me preguntan: esa cruz está incompleta, pastor, ¿por qué? ¿Y dónde está Cristo? Pues, amados míos, de eso se trata. Está vacía porque Él resucitó. Sí, es cierto, murió, pero al tercer día resucitó. De eso se trata. Quiere decir que venció a la muerte. Por eso es la cruz vacía, es esa señal contundente para el mundo entero de que Cristo triunfó, de que Cristo venció a la muerte. No les estoy pidiendo que idolatren la cruz, simplemente es un símbolo nada más para nosotros como cristianos y cristianas. No perdonar es muchas veces revivir la herida una y otra vez, pero Cristo nos llama a avanzar. Sucede que el resentimiento muchas veces nos ata al ayer, al pasado. ¿Sabes? Uno de los ejemplos que vimos fue en la vida de José. José, usted sabe la historia, si usted lee el capítulo 50 de Génesis, le sugiero leerlo para conectarse con esta historia. Él tuvo que perdonar a sus hermanos para alcanzar su propósito. Y era un hombre que le había ido muy bien. Al principio le fue muy mal, porque sus hermanos lo odiaban, tenían mucho resentimiento por ser el preferido del padre. Usted sabe que lo tiran en una cisterna, había ideas de matarlo. Rubén por ahí viene y dice: no, vamos a venderlo a esa caravana. Y el asunto es de que finalmente lo venden
termina siendo un esclavo de aquel muchacho tan feliz y contento, hijo de un padre que lo tenía bien allí cuidado junto con Benjamín. Ahora termina vendido como esclavos por sus propios hermanos. Imagínese si no había suficiente argumento como para que José tuviera ira, rabia, enojo, resentimiento, todas las cosas que usted se puede imaginar malas hacia sus propios hermanos, porque verdaderamente le hicieron mucho daño. Y luego termina de esclavo y termina también en la cárcel. Muchos problemas tuvo José, pero Dios se reveló a su vida y sabemos que luego terminó siendo, les decía el viernes pasado, la segunda persona después de Faraón más importante de aquel mundo conocido, que era Egipto, un verdadero nación muy poderosa de aquellos días. Y mis amados, quisiera entonces que pudiéramos entrar en esta parte para hablar de que la falta de perdón destruye las relaciones. Lack of forgiveness destroys relationship, así decimos en inglés, ¿verdad? El autor de Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Eso quiere decir que el rencor destruye matrimonios, familias, amistades e iglesias enteras. Cuando no se perdona, entonces la unidad se rompe. El perdón es muy necesario para la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad con tus hijas, con tus hijos, la unidad en tu trabajo. ¿Sabes cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? El perdón restaura puentes que el enemigo quiere derribar. Ese es el asunto. Nuestro enemigo, nuestro adversario anda viendo cómo poner dinamita en alguna parte de ese puente para destruirlo por completo. Ese puente de comunicación con tu gente, con tus amigos, con tu familia. La falta de perdón impide también tu crecimiento espiritual. A veces has llegado a la iglesia, no sé si tienes 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, o de congregarte en tu iglesia, donde sea que tú te estés congregando. Pero mis amados, aunque sea así, la falta de perdón impide ese crecimiento espiritual. Y vemos que la persona pasa muchos años allí y sin embargo no crece espiritualmente. Por eso hacemos tanto hincapié en el discipulado, la vida de Jesús, que comienza este próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Nueva Esperanza. ¿Sabes? El Señor Jesús reunió a sus discípulos allá en Getsemaní y ellos llegaron y estaban con Él. Lo encontramos esta historia en Mateo 5, versos 23 al 24. Y es interesante que le dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Ve, reconcíliate primero. Es interesante de que nunca el Señor está interesado en tus posesiones materiales, en tu dinero. Está más interesado en tu alma, en tu vida, en tu espíritu, en tu relación con Él mismo y en tu relación con tus semejantes. Por eso dice: mira, no puedes adorarme así. Por más que vengas al altar con millones de dólares, no puedes adorarme así. Porque Él puede ver el corazón. ¿Con qué corazón estamos ofrendando nosotros? Eso es muy importante. Y amados míos, recordemos que si no perdonas, tu servicio y ministerio también quedan estancados. Si estás sirviendo de alguna manera, hay siempre un
estancamiento. Necesitas tener como un sensor para constantemente estar perdonando. Necesitamos cada día, 24/7, estar lista y estar listo a perdonar. No puede ser que de vez en cuando voy a perdonar. No, es todos los días, constantemente. Todos los días tienes que perdonar a tu esposa. Todos los días tienes que perdonar a tu esposo. Todos los días tienes que perdonar a tus hijos y a tus hijas. Todos los días tienes que perdonar a tus hermanos en Cristo y a tu pastor también. A todos. Tienes que estar listo y lista para que ese espíritu de perdón esté constantemente en ti. Porque si no, allí es donde nuestro enemigo se aprovecha de esa situación. Recuerden que él es astuto y la astucia no la ha perdido. Amados, recordemos entonces que el resentimiento apaga la voz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te está llamando, quiere tratar contigo, pero pareciera ser que la falta de perdón nos pone sordos. Y entonces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Amados, la falta de perdón también te envenena a ti y no al otro. Esa es la idea que tienen algunas personas. Ahora, para que se le quite, no le voy a perdonar. Por lo que me hizo, no le voy a perdonar. Por aquello que me dijo, no le voy a perdonar. Por esa humillación, no le voy a perdonar. Porque me insultó, no le voy a perdonar. Y tú crees que te estás beneficiando a ti misma y a ti mismo. Y eso no es cierto. Tú terminas siendo peor todavía, estás esclavizándote. La otra persona ni sabe de las cosas de repente. Porque cuando tú perdonas, se rompen las cadenas, se rompen esos amarres que a veces nuestro enemigo pretende construir alrededor de tu vida. Recuerda entonces que la falta de perdón es como una persona que dice, me voy a tomar este veneno, me lo voy a tomar todo y yo espero que fulanito de tal se muera. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Tú sabes que no es posible eso. Si tú te tomas el veneno, a ti te va a hacer daño o a ti te va a causar la muerte o cualquier daño que sea, no a otra persona. Lo mismo pasa con la falta de perdón. Solamente te está haciendo daño a ti misma, a ti mismo. Y yo sé que a este punto, cuando estaba escribiendo, es como que el Espíritu Santo me decía, algunos van a decir, ¿por qué no vino fulanito? ¿Por qué no vino fulanita? Aquí tendría que estar mi cuñado tal y cual. Aquí debería de estar mi compadre tal y cual. Y aquí debería estar mi mamá y mi papá. Hoy estás tú escuchándolo. De eso se trata. De alguna manera Dios se las arregló para que tú estés aquí. Así sucede siempre. No pienses que, ¿por qué no está aquí fulano? Para que ese desgraciado escuche. No, hoy estás tú aquí, querido y querida. De eso se trata. No digas, ay, ¿será para mí? ¿Será para fulano? No. ¿Será para mi suegra? ¿Será para mí? No. Si estoy escuchando es para mí. Amados míos, recordemos, Salomón en Proverbios 14:30 dijo, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¡Wow! ¿Usted sabía que hay una enfermedad llamada osteoporosis que se va gastando, se va comiendo los huesos? Es tan dolorosa en muchas personas. Y así trabaja la falta de perdón. Amados míos, guardar rencor es eso que les decía recién, ¿verdad? Tratar de comer o tomar un veneno esperando que la otra persona se muera. El otro puede estar en paz, pero tú sigues sufriendo. El perdón libera primero al que perdona. De eso se trata. No lo libera a él o a ella, te libera primero a ti. Amados, el perdón es un mandato, no es una opción. Porque alguien dirá, bueno, voy a ver, si se empieza a portar bien conmigo, lo voy a perdonar.
Si me empieza a tratar bien en mi trabajo, lo voy a perdonar. Si deja de hacerme aquello y esto, lo voy a perdonar. No es así porque el perdón no es una opción. It's not an option. You need to understand this. You need to forgive. Necesitas perdonar porque es un mandato de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo le escribe a los creyentes en la ciudad de Colosas, ahí en Colosenses 3:13, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él no estaba diciendo, Padre, perdona a fulanito, pero a fulanita no. Mira, perdona a la gente de este grupo étnico, pero a estos no. No hablaba así Jesús. Él dijo, Padre, perdónalos, ¿sí? En plural, hablando de todos, porque no saben lo que hace. Él estaba intercediendo. ¿Por qué es que entonces perdonamos? Porque imitamos al Señor Jesús, porque seguimos su modelo. De eso se trata. Perdonamos porque Él me perdonó. Perdonamos porque Él nos perdonó primero. Perdonamos porque Él nos perdonó y nos compró en la cruz del Calvario. Amados, ¿cuántos de ustedes alaban a Dios por eso? Amados, perdonar no depende de emociones, sino de obediencia a Dios. No se trata de que, bueno, hoy sí estoy de buenas, estoy con buen ánimo y voy a perdonar. No, es una obediencia. Seguramente que tú en tu trabajo sigues algunas reglas de trabajo, en la fábrica, en la empresa, donde sea que tú te mueves, hay reglas que tienes que seguir. Tú no puedes mañana lunes llegar a ese lugar y decir, vengo a trabajar, pero mire, hoy no me interesan las reglas de la fábrica, no me interesan las reglas de la oficina, las leyes de este lugar, hoy voy a hacer lo que se me da la gana. ¿Qué le va a decir su jefe, su patrón? ¿Qué? Mira, ¿sabes una cosa? Regrésate a tu casa porque yo no te quiero así aquí porque me vas a hacer un problema aquí. En el reino de Dios lo vemos como una obediencia a Dios. Forgiveness does not depend on emotions but on obedience to God. Jesús nos dio ejemplo en la cruz. Por eso Él dijo, Padre, perdónalos. Amados míos, el perdón trae sanidad y libertad. Forgiveness brings healing and freedom. ¿Sabías tú? Eso es lo que sucede. Cuando tú perdonas, hay sanidad y hay libertad. Comienza a cicatrizar esa herida del alma. Por eso estamos hablando de enemigos del alma. El Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Pero el Señor Jesús ha hecho ya eso en la cruz del Calvario. Ahora ha dejado para que tú puedas perdonar a otros. Esa es la tarea nuestra, que perdonemos a otros también. Seguramente alguna persona me dirá, es fácil decirlo desde ahí, pero si usted supiera lo que a mí me pasó, si usted supiera lo que a mí me hicieron, si usted supiera lo que estoy sufriendo, son las clásicas argumentaciones que los predicadores escuchamos. Pero amados míos, todos pasamos por circunstancias así. No se trata de que Dios te pueda decir, bueno, mira, lo tuyo sí fue grande. Sí, lo tuyo se justifica, usted no perdone. Usted sí, usted no. Usted sí, usted tampoco. No es así. Definitivamente no trabaja, no funciona de esa manera. Se trata entonces de perdonar, de que todos estemos listos a perdonar para poder ser libres verdaderamente. Se rompen las cadenas espirituales y emocionales. Te acercas a Dios y se restaura tu vida cuando perdonas. Sabes que el perdón se transforma en una llave, en la llave para vivir en victoria. De eso se trata. No dije para vivir lleno de dinero, no, para vivir lleno de lujos, no, para vivir en una victoria espiritual
De eso se trata, para vivir en paz, para que puedas dormir en paz. De eso se trata. Amados míos, quiero decirles finalmente que la falta de perdón no daña solo a otros, también destruye nuestra propia alma. Jesús nos perdonó una deuda que era impagable. Es decir, déjenme ponérselos así, si Jesús no lo hacía, no había nadie más. Si alguien dijera, no, pero no había una segunda opción, damas y caballeros, no había nadie más, absolutamente, nadie calificaba, solo Jesús. ¿Está usted de acuerdo en eso? Solo Jesús. Así que entonces, Él nos llama a extender ese mismo perdón a los demás. Hoy puedes dejar el resentimiento en la cruz y caminar en libertad. Hoy Dios te está llamando a que perdones, a que ya esa falta no esté más en tu vida, a que puedas perdonar para ser libre. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿Qué tal si te tomas la tarea y empiezas ahí en tu celular o en tu papel a escribir nombres de personas que tú sabes que tienes que perdonar? Comenzar ya en oración a perdonar. Hoy es necesario que le entregues esa herida a Dios, para que esa herida del alma comience a ser sanada, se comience entonces justamente a experimentar el proceso de ser cicatrizada. Recuerda esto para que podamos ahora invitar a nuestro grupo de alabanza y adorar a Dios. Piensa en esto, perdonar es decidir no permitir que el pasado controle tu futuro. Hoy tú puedes tomar esa decisión antes de irte de este templo. Que hoy tomes esa decisión de perdonar, de decidir eso. No permitir que ese pasado continúe controlando tu presente y siga también intentando controlar tu futuro. Verdaderamente tu futuro depende de tu disponibilidad a perdonar. Y constantemente. Hoy puede ser el primer día, puede ser el comienzo, pero se trata que constantemente necesitas perdonar. Queremos saludar a todos los que están en las redes sociales, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo desde Nueva Esperanza en Simi Valley. Hasta pronto. Mis amados, ¿cómo has receptivo